A ver, muchachos, acabaron todo citoplasma. A ver. A ver, ¿qué dicen por acá la gente? Ya. Ya, a ver. Ah, ya, entonces han hecho eso. Ya. Perfecto. Entonces prácticamente están concluyendo, muchachos, todo lo que es célula, claro, porque el núcleo vendría a ser la última parte de célula. Ya está. Claro, la parte del núcleo ya es la última parte de célula. A ver, vamos a poner acá un esquema para ver qué parte les falta. ¿Sí? A ver, muchachos. El capítulo de citología es un capítulo que tenemos que hacerlo completo, muchachos, porque es un tema fijo en los exámenes, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la citología, nosotros lo dividimos, ¿en qué lo dividimos? Primero, parte 1, bueno, se puede comenzar hablando un poco de los antecedentes, ¿sí? Antecedentes históricos, la teoría celular, pero en esa primera sesión, más que nada, se hace bastante énfasis a lo que es una célula procariota. Claro, la célula más antigua. ¿Sí o no? Ahí está, eso es lo que se revisa. Luego de revisar esa parte, entonces ya podemos tocar el estudio de la célula de tipo eucariota, pero muchachos, se revisa, ¿qué cosa se revisa? Se revisa lo que nosotros habíamos visto, por ejemplo, era la envoltura. Claro, en esta primera parte hay que recordar acerca de la envoltura celular. ¿Y de qué estaba hecho la envoltura? Estaba hecho de la pared, estaba hecho de la membrana, en el caso de los vegetales, y también en el caso de los animales había presencia de glucocálix. ¿Cierto? Así es, ¿no? Eso es lo que se revisa. Y también en esta parte se toca un poco de lo que es fisiología de la membrana, que tiene que ver con el transporte. ¿No es cierto? El transporte y tipos de soluciones. Tipos de soluciones. Así es. ¿No es cierto? Eso es lo que se revisa. La envoltura, el transporte y los tipos de soluciones. Eso es lo que nosotros revisamos. Luego se analiza el citoplasma. Claro, la región interna de la célula, conocida como citoplasma, y ahí se toca lo que es el citosol, ahí se toca lo que es citoesqueleto, y también
lo que es el sistema de endomembranas. Sistema de endomembranas. Y por último, organelos. Organelo, ¿no? Citoplasma es la parte más larga, muchachos. Sí, porque tiene que hablarse un poco del citosol, un poco del citoesqueleto, un poco del sistema de endomembranas, las organelas de una membrana, ¿no? Las organelas de una membrana que son los lisosomas, los peroxisomas, en este caso los glioxisomas, las vacuolas, ¿sí o no? Pero también se revisa las bimembranosas, o sea, las mitocondrias, los cloroplastos, o los plastidios en general, ¿sí? Y también se revisa acerca de los organoides. Los organoides son los que no presentan membrana. No hay membrana, ¿sí o no? Solamente tienen proteínas, ácido nucleico, ahí están los ribosomas, el nucleolo. Y la última parte es lo que ustedes me comentan que han hecho, es acerca del núcleo. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que haber hablado de la cromatina, haber conversado de las diferencias entre los tipos de cromatina, ¿no es cierto? La eucromatina y la heterocromatina. También tienen que haber hablado acerca de los cromosomas y los tipos de cromosomas que podemos hallar. ¿Está bien? Así es. Ese es el desarrollo de citología. La pregunta es, ¿qué parte les falta, muchachos? A ver. Ya, falta cromosomas. Vamos a encerrarlo. Ya está, el amarillito. Falta cromosomas. ¿Qué más le falta? Ya, te falta cromosomas. ¿Qué más? Citoesqueleto. Ya, citoesqueleto. ¿Qué más? Organelos. ¿No hemos hecho organelos? Bimembranosos creo que falta, ¿no? Esto de acá. Ya. Citoesqueleto. Tampoco. Ah, citoesqueleto. Ya, citoesqueleto, organelos y cromosomas. Eso te falta, ¿verdad? ¿No han hecho heterocromatina? Ya, vamos a hablar de eso entonces. Listo. Bien. Vamos a hablar entonces primero del citosol. Ya, hablamos por acá rapidito del citosol. Luego te explico de los organelos bimembranosos. Vamos a hablar acá, muchacho. Ya, acá. Vamos a hablar del citosol. ¿Ya? A ver, jóvenes, ¿qué cosa entendemos por el citosol? El citosol va a ser la parte acuosa interna de la célula, la parte acuosa coloidal. Ajá, esa es la parte acuosa coloidal. O sea, cuando hablamos de citosol es como el líquido donde están nadando las organelas. ¿Ya? A ver qué dice por acá. A ver, Marlon, ¿cuál es tu pregunta? Dime. Acá ponemos formado por el coloide celular. Aquí dice Marlon. Los ribosomas. ¿Dónde se sintetizan los ribosomas? Los ribosomas se van a sintetizar en el nucleolo. Ahí, ¿no? Ahí es donde las subunidades se van ensamblando para que luego afuera puedan unirse los dos. Entonces las subunidades ribosómicas se ensamblan en el nucleolo y luego salen y estas se unen para formar a los ribosomas.
Así sería. ¿Ya? Bien, muchachos, el citosol está formado por un coloide celular. El coloide celular, ¿de qué está formado el coloide? Agua más proteínas. ¿Ya? Agua más proteínas. Ustedes se acuerdan que en el tema de agua se conversó acerca del agua ligada. Un 5% era agua ligada. ¿Qué cosa es el agua ligada? El agua ligada es el que está rodeando a las proteínas. Entonces, si nosotros tenemos acá una proteína, habían moléculas de agua que estaban rodeando, a ese tipo precisamente de proteína. Ahí está, estaban rodeando a ese tipo de proteína. Entonces nosotros podemos indicar, ahí está, podemos indicar, muchachos, que el agua ligada es el que está rodeando las proteínas. Sí, el agua ligada es el que se encuentra rodeando a las proteínas y forma micelas. Es un 5% de todo el agua total. Del agua total, el 5% está ligado a proteínas y forma micelas. ¿Ya? Las micelas vienen a ser estas proteínas que están rodeadas precisamente de el agua. Ahí está. Esto sería, muchachos. Listo. Esa es la composición que tiene el citosol. El citosol contiene agua y contiene proteínas. Ya está. ¿Qué más? Bueno, aparte de eso, muchachos, tenemos que saber las propiedades, porque si es un coloide, todo coloide tiene propiedades, ¿sí o no? Claro, ¿qué propiedades, por ejemplo, puede presentar el citosol? El citosol podría estar presentando una propiedad conocida como la tixotropía. La tixotropía, ¿qué es la tixotropía? ¿Qué cosa es la tixotropía? El cambio de fase que experimenta un coloide. O sea, ¿un coloide puede cambiar de fase? Sí, puede cambiar de fase. ¿De qué fase a qué fase puede cambiar un coloide? O sea, ¿de qué fase a qué fase podría cambiar un coloide? ¿Cuáles serían las fases que podría cambiar? Puede cambiar de sol a G. Puede cambiar de una etapa sol a una etapa G. Así es, puede cambiar de una etapa sol a una etapa G. ¿A quién se le llama la etapa sol? La etapa sol se le conoce a la etapa sol como la etapa semifluida, ¿ya? O la etapa semilíquida. Sí, la etapa sol es la etapa semilíquida. Y la etapa gel, muchachos, sería la etapa semisólida. Esto se conoce como la etapa semisólida. Ahí está. Eso sería entonces la tixotropía, el cambio de fase de sol a gel y viceversa, por cierto. Puede ser al revés también. Un ejemplo que podríamos nosotros mencionar sería en el caso de la sangre. La sangre, cuando está dentro de los vasos sanguíneos, se encuentra en una fase sol, semilíquida. Pero cuando sale de los vasos sanguíneos, entonces ahora se coagula y pasa a una etapa G. Esa es tixotropía. Así es. Igual, en el caso de la clara de huevo, cuando está crudo, es semilíquido, etapa sol. Cuando se fríe, ¿no?, pasa a su etapa G. Todos los coloides tienen esa propiedad. Y la matriz o líquido, ¿no?, que contiene la célula no es ajeno y también realiza ello. ¿Ya? Primera propiedad, entonces, la tixotropía, el cambio de fase de sol a G. ¿Ya? ¿Cuál sería otro?
Vamos con otro. Otra propiedad también que se puede presentar en los coloides. Vamos a poner por acá. Otra propiedad que también se puede presentar en los coloides es conocido, muchachos, con el nombre del efecto Tyndall. 2. El efecto Tyndall. ¿En qué consiste esta propiedad llamada efecto Tyndall? ¿Ah? ¿Se acuerdan qué es el efecto Tyndall? Todos los coloides pueden realizar ese fenómeno. Claro, el efecto Tyndall, si la tisotropía es el cambio de fase, acá podemos decir que el efecto Tyndall es la dispersión de la luz. Es un fenómeno donde la luz blanca se va a dispersar en distintos colores. La dispersión de la luz. ¿Sí o no? Claro, si nosotros tenemos acá un tubito de ensayo, ahí está, si tenemos un tubito de ensayo, y sobre este tubito de ensayo encontramos un coloide, ahí está el coloide, muchachos, miren con sus partículas disueltas. Si tenemos un coloide en este tubo de ensayo, un coloide, y nosotros hacemos pasar la luz, si hacemos pasar la luz, muchachos, ¿qué va a pasar con la luz cuando incidamos sobre ese coloide? Cuando hacemos el paso de la luz, entonces se va a separar en los colores. ¿Qué colores? Los colores del arco iris. Claro, entonces, los colores del arco iris, precisamente, ¿por qué es? Los colores del arco iris, precisamente va a ser, ¿por qué va a ser, muchachos? Estos colores del arco iris va a ser por la dispersión de la luz. La luz se dispersa y va a originar los distintos colores, ¿no?, del arco iris. Ahí está. Esa es la razón por la cual se forma el arco iris, ¿no? El arco iris se forma cuando la neblina se concentra en el cielo. Ahí está, después de una garúa, una lluvia, y el sol emite la luz blanca, y entonces la neblina se comporta como un coloide. Y ahí entonces podemos ver, en este caso, los colores del arco iris. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, esto se debe básicamente al fenómeno efecto Tyndall. Consiste en la dispersión de la luz. Ojo con el efecto Tyndall. Todos los coloides van a presentar este tipo de fenómeno. Todos los coloides van a presentar este tipo de fenómeno. Ya está. Tenemos ahí entonces el efecto Tyndall y la dispersión de la luz. ¿Ya? ¿Por qué ocurre una dispersión de la luz? Porque el tamaño de partícula, la partícula es grande, ¿no? Por eso dispersa la luz. El tamaño de partícula es grande. Y es por eso que como el tamaño de la partícula es grande, dispersa la luz. Listo. Ahí está el efecto Tyndall. La última. ¿Cuál es la última propiedad? Última propiedad, muchachos. ¿Cuál es la última propiedad? La última propiedad de los coloides viene a ser el movimiento browniano. Ahí está. Movimiento browniano. ¿En qué consiste el movimiento browniano? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve, muchachos, el movimiento browniano? ¿En qué consiste el movimiento browniano? A ver, si tuviéramos que describir por acá qué cosa es el movimiento browniano, ¿qué cosa sería, muchachos? La repulsión.
consiste en la repulsión de las micelas. ¿Ya? Consiste en la repulsión de las micelas. Las micelas se repelen. Consiste en la repulsión de las micelas. ¿Por qué las micelas se repelen? Ya te expliqué que es una micela. La micela es todo lo que está acá. El agua que está rodeando a la proteína. Eso se llama micela. ¿Ya? ¿Por qué las micelas se repelen? Ajá, ¿pero por qué? ¿Por qué se repelen? Lo que pasa es que las proteínas que están disueltas, en esta matriz, estas proteínas tienden a tener cargas negativas. Sí, ahí está, las proteínas empiezan a tener cargas negativas. ¿Y qué hacen esas proteínas o micelas? Ellas empiezan, claro, a repelerse. Ahí está, se repelen. Ese movimiento en zigzag, o llamado también caótico, ese movimiento se conoce como movimiento browniano. ¿Sí? Ese es el movimiento browniano. 3 propiedades que tiene el citosol. Ya sabemos cuál es su composición y cuáles son sus 3 propiedades. ¿Está bien? La luz se dispersa por el efecto Tyndall. El coloide cambia de fase de semisólido a semilíquido o viceversa. Y puede haber repulsión caótica de las cargas de las micelas. ¿Ya? Ese es el movimiento browniano. Listo. ¿Para qué sirve, muchachos? ¿Cuál es el papel del citosol? Si a mí me preguntan, ¿para qué sirve el citosol? ¿Cuál sería la función del citosol? ¿Tendrá alguna función importante el citosol? ¿Sí? ¿Alguna función del citosol que sea trascendental para la célula? Claro, ahí se van a llevar a cabo, muchachos, las reacciones químicas. Por ejemplo, ¿qué reacciones químicas? Acá es el medio donde se llevan a cabo muchas reacciones químicas. En el citosol ocurre la glucólisis. Claro, se realiza la glucólisis. En el citosol puede realizarse, por ejemplo, lo que se conoce como la parte de la síntesis de proteínas. O sea, se puede sintetizar una proteína a nivel del citosol, porque ahí está un ribosoma. Y un ribosoma tiene la capacidad de sintetizar proteínas. ¿Ya? Claro, además sostiene al sistema de endomembranas, por acá me dicen, correcto. Medio donde se realizan las reacciones químicas. Tiene agua, entonces se puede llevar a cabo muchas reacciones químicas. ¿Sí? Un ejemplo, la glucólisis. Otro ejemplo, la fermentación. ¿Sí? La fermentación ocurre en el citosol. ¿Sí? La glucólisis. Otro sería la fermentación. La fermentación, ¿otro cuál sería? Podría darse la síntesis de proteínas, ¿bien? Claro, se puede dar acá en el citosol, específicamente la síntesis de proteínas. Ahí está entonces, ¿cuál es el componente del citosol? ¿Cuáles son sus propiedades del citosol? ¿Y cuáles son sus funciones del citosol? ¿Estamos claros? Listo. Vamos con citoesqueleto. ¿Alguna pregunta de citosol? ¿Alguna pregunta del citosol? No te olvides que la repulsión de las micelas es porque las proteínas poseen cargas negativas.
y cargas iguales se repelen. ¿Ya? Cargas iguales se repelen. Ahí está, tienen cargas negativas. ¿Ya? Listo, la gente quiere citoesqueleto. Ya, vamos con citoesqueleto. Ya. A ver, le tomamos una foto a esto. Ya, para los que de repente necesiten repasar esta parte de citoesqueleto, de citosol. Y hacemos citoesqueleto. A ver, muchachos. Vamos con citoesqueleto. Mira. A ver, voy a... Ya, miren, acá tenemos lo que es con respecto al citoesqueleto. Para empezar, el citoesqueleto no está en todas las células. El citoesqueleto solamente se encuentra en la célula de los animales y en de los protozoarios. ¿Sí o no? No hay, en el caso de una célula vegetal, citoesqueleto. Ellos tienen su pared. Entonces, si ellos tienen su pared, tienen su soporte. En el caso de nuestras células, solamente hay citoesqueleto en lugar de pared. ¿Está bien? ¿Qué naturaleza química tiene el citoesqueleto? Todos son proteínas. Todo el citoesqueleto está formado por proteínas. ¿Ya? Es una estructura rica en proteínas, podemos decir. Y acá estoy citando un ejemplo, miren. Una célula de la sangre que se llama monocito, no sé si tú te acuerdas del monocito, una célula de la sangre que está circulando ahí y de pronto hay una infección y el monocito se ve en la necesidad de salir. Claro, porque él tiene que hacer su trabajo, tiene que comer a esos agentes extraños. Entonces, ¿qué hace el monocito? Atraviesa el capilar, atraviesa los capilares y empieza a adoptar la forma como de una ameba, ¿no? Parece una mancha, ¿no? En este caso, pegado ahí en la pared. Entonces, esa forma ya hace que se llamen macrófagos, ¿no? Este es el macrófago. Y la pregunta es, ¿cómo se va a desplazar si no tiene cilio, si no tiene flagelo? Va a utilizar estas proyecciones citoplasmáticas, esas proyecciones citoplasmáticas las va a utilizar. ¿Y esas proyecciones quiénes son? Son los pseudópodos. Son los pseudópodos. Los pseudópodos, en este caso, ¿qué cosa vienen a hacer? Los pseudópodos son los falsos pies. Y si son los falsos pies, entonces ¿ellos qué hacen? Si son los falsos pies, ¿qué hacen estos tipos de proyecciones? ¿Qué hacen en este caso estos falsos pies? Claro, esos falsos pies, esos permiten desplazarse, ¿no? Les permite desplazarse, les permite motilidad.
Claro, pero ¿quién lo formó? Unas proteínas que están dispuestas en fibras, ¿no? Y por eso le llaman microfilamentos. Los microfilamentos van a ser los que formen estos falsos pies. Y una de las proteínas que está en mayor cantidad viene a ser la actina. La actina es el microfilamento que está formando a los pseudópodos. Así lo preguntan en los exámenes. Entonces, si a mí me dicen de dónde se formó un pseudópodo, de los microfilamentos de actina. ¿Ah? De los microfilamentos de actina. Pero esa misma actina podría también participar en el proceso de la división del citoplasma, ¿no? O sea, la actina no solamente puede estar formando esos falsos pies, sino puede estar participando en la última etapa de la división, a la cual se le llama citocinesis. Ah, profe, o sea, en el examen clásico que pregunten, ¿quién se encarga de hacer la citocinesis? Claro, microfilamentos de actina. En la mitosis vamos a ver que esto se llama anillo contráctil. También podemos mencionar que la actina está formando los pseudópodos. Está formando los pseudópodos. Profe, la miosina lo acompaña, pero es un cilindro más grande y ella, en este caso, más se encuentra desarrollado en la célula muscular, ¿no? Para la contracción. La actina también se contrae. Ojo, la actina también se contrae acá y acá se contrae. Por eso que estos pseudópodos se empiezan a retraer, se empiezan a proyectar, se empiezan a retraer, se empieza a proyectar, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿ya? Pero la actina y la miosina, ¿qué cosas son? Son cilindros macizos. La actina y la miosina son cilindros macizos. ¿Ya? Son cilindros macizos y por lo tanto, si son cilindros macizos, entonces vamos a decir que estos cilindros macizos pueden estar formando parte del citoesqueleto. Es como en nosotros. Imagínate que nosotros somos células. ¿Quiénes serían nuestros citoesqueletos? Los músculos. Y nuestros músculos están hechos de las mismas proteínas, actina y miosina. Igualito. Igualito, ¿no? Pero acompañado de ¿qué? Estos cilindros huecos. ¿Cómo se llaman estos cilindros huecos? Se llaman microtúbulos. Y están hechos de otra proteína conocida como tubulina. Entonces miren ahí, la tubulina son cilindros huecos y la actina y miosina son cilindros macizos. La tubulina no se contrae, por eso que esto no participa en la locomoción. Pero cuando la actina y la miosina se contraen, pueden mover a los microtúbulos. Pueden mover a los microtúbulos. Entonces, por eso que acá están viendo ustedes, en el gráfico que he realizado, están viendo que estos microtúbulos están conectados, están unidos por los microfilamentos, pero tienen un orden que no es regular. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dibujado una célula del músculo en vez de un macrófago? ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera dibujado una célula muscular, la célula muscular tiene forma cilíndrica. Es un cilindro. ¿Pero por qué? ¿Por qué es un cilindro? Porque los microfilamentos, ¿cómo están? Paralelos. Paralelos. ¿Y los microtúbulos, cómo están? Paralelos. Ah, por eso la célula muscular tiene la forma de un cilindro. ¿Te das cuenta o no? Tiene la forma de un cilindro, la célula del músculo, ¿no? Porque los microtúbulos están paralelos, ordenaditos. Los microfilamentos también están paralelos. De tal forma que cuando están paralelos, cuando se contraen, todos hacen un solo movimiento. ¿Te das cuenta? Ese es en la célula muscular. Su citoesqueleto está paralelo. Y como está paralelo, entonces podemos decir, como está paralelo su citoesqueleto de una célula muscular, podemos decir que el ordenamiento depende de cómo están ellos
dispuestos en la célula. En cambio, la neurona no. ¿Qué hubiera pasado si dibujo una neurona? La neurona es estrellada, pero ¿por qué es estrellada? Porque los microtúbulos tienen ese ordenamiento, formando picos como una estrella. ¿Te das cuenta? En conclusión, el citoesqueleto le da la forma a la célula. Lo he puesto por allá. Una de las funciones que tiene el citoesqueleto es darle la forma. 2, le brinda locomoción, movimiento. Sí, le da movimiento. Pero hay otros filamentos que le dan resistencia mecánica. Y estos filamentos, ¿cómo se llaman? Se llaman los filamentos intermedios. ¿Por qué dicen que le dan resistencia mecánica? Porque gracias a estos filamentos intermedios, las células se mantienen juntas. ¿Sí? ¿Y qué células, profe, tienen más uniones celulares? Las células que están expuestas al daño, las células de la epidermis. Ellas tienen más uniones celulares que todas las demás células. Por ejemplo, gracias a los filamentos intermedios, la epidermis tiene resistencia mecánica. Mira las uniones que forman, desmosomas. Ellos lo han formado. Hemidesmosomas. Ellos lo han formado. Los nexus, que son como puentes comunicantes, también los han formado. O sea, profesor, los filamentos intermedios podrían determinar en este caso las uniones celulares. Sí. Y en algunos casos, ojo, en algunos casos pueden formar estas interdigitaciones. ¿Cómo se llaman estas interdigitaciones que se encuentran en el intestino delgado? Para aumentar la absorción. ¿Cómo se llaman estas interdigitaciones para aumentar la absorción? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Eso se conoce como microvellosidades, claro. Es por eso que en algunos casos los filamentos intermedios pueden formar en el ápice de la célula microvellosidades, ¿no? Pueden formar estas microvellosidades. Ahí está. Esas microvellosidades lo pueden estar formando. ¿Quiénes lo forman? Los filamentos intermedios. ¿Ya? Si está en la célula epitelial, ¿cuál es la proteína que va a estar formando ahí? Si está en la célula epitelial, el filamento intermedio, ¿de qué está hecho? ¿Ya? Claro, el filamento intermedio, ¿de qué va a estar hecho? El filamento intermedio está hecho de queratina. Queratina. Es el que tiene más resistencia. Profe, y si fuera una célula muscular, ahí más bien va a tener bimentina, o desmina, perdón, desmina. Y la bimentina va a estar en la célula del embrión. El embrión también tiene que tener una resistencia mecánica. ¿Sí? Sí, tiene que tener una resistencia mecánica. Conclusión, ¿para qué sirven los filamentos intermedios? Sirven para formar uniones celulares y darle resistencia mecánica. Soporte de resistencia mecánica. 2, los filamentos intermedios también pueden estar formando los bordes de la célula, como formando, por ejemplo, las microvellosidades, en este caso. ¿Sí o no? Eso es lo que podemos encontrar. ¿Sí? Los microfilamentos, ¿para qué sirven? Los microfilamentos pueden servir para formar pseudópodos, porque son cilindros macizos. O pueden estar logrando la citocinesis, que es la división entre las células. Profe, los microtúbulos van a permitir todo el movimiento completo de la célula. O sea, gracias a los microfilamentos, esto se permite mover de manera completa. ¿Ya? ¿Qué me dicen por acá? Sí, los desmosomas están formados por filamentos intermedios. Así es. Acá hay queratina. Hay otras que se llaman caderinas también, unas proteínas que se llaman caderinas. Las caderinas y las queratinas son proteínas que están en los filamentos intermedios que permiten formar a los desmosomas. Ajá, así es, así es. Eso sería.
Listo, muchachos. Ahí está citoesqueleto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud del citoesqueleto? Ya sabemos de qué está formado. Ya sabemos cuáles son sus funciones. Ah, por acá puse también otra función que se llama ciclosis. ¿Qué es esto de la ciclosis? La ciclosis es el movimiento interno de las organelas. O sea, las organelas pueden estar moviéndose por la acción del citoesqueleto. ¿Ya? El citoesqueleto puede estar generando movimiento. Ah, los nexus son perforaciones de la célula, huequitos, por donde pueden pasar iones. Así como las vegetales, siempre se hace una analogía. Entre dos células vegetales, ¿quién es la unión adherente? O sea que las adhieren. Eso de ahí, ¿te acuerdas que era la lámina media? Ya, acá ¿quién es la unión adherente en el caso de la célula animal? Acá el desmosoma, es la unión adherente. En el caso de la célula vegetal, ¿quién es la unión comunicante? El que une los citoplasmas de los dos. Eran los plasmodesmos en el caso de las plantas. Acá no hay plasmodesmo, acá hay nexus. Son huequitos hechos de proteínas que por ahí pueden pasar iones. Iones entre dos células contiguas, ¿no? Dos células que están juntas. ¿A dónde pertenecen estas células? Estas células pertenecen al intestino delgado. ¿Ya? En las células del intestino delgado podemos ver este tipo de uniones celulares. ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna otra consulta? Sí. A ver, esto sería las células, son las células del intestino delgado. Ya está, muchachito. ¿Sí? El hemidesmosoma es un tipo de desmosoma, no, es como la mitad, ¿no? Es como la mitad. O sea, si ves a una célula, ella está pegada a la base del tejido y está pegada también a la otra célula del contorno. Sí, entonces es como la mitad del desmosoma, por eso se le llama hemidesmosoma. Tiene otras proteínas, ¿no? Si acá tenían caderinas, acá tienen clatrinas, otras proteínas. Sí, no son un tipo, la mitad. Hemi es la mitad. ¿Ya? Hemidesmosoma. La mitad de un desmosoma. ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿Se entendió ahí, más o menos? Sí, ¿no? Más o menos entendido, ¿no? Ya. Sí, dice la gente. ¿Todo claro? Ya, vamos a otro, vamos a otro. ¿Qué más me dijiste? Organelas, ¿no? A ver, vamos a tomar una foto. Vamos a tomarle una fotito a esta parte. A ver, organelas de dos membranas. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Primero voy a tomar la foto. Ya está. Bien. Ya, organelas. Vamos con las organelas. Ya. Claro, muchacho. A ver.
Vamos con las organelas. A ver, me dices que te faltan las semiautónomas. Vamos a las organelas. A ver, ya, vamos a las organelas bimembranosas, muchachos. Mira, ¿cómo se le conoce a las organelas bimembranosas? Se les llama semiautónomas. Acuérdate que hay una teoría que plantea de cómo se originaron. Claro, Lynn Margulis, bióloga estadounidense, estudió la posibilidad de cómo se pudieron haber formado las mitocondrias y los cloroplastos, que son organelas semiautónomas. Ella sostuvo que fue por la entrada, en este caso, de procariontes. O sea, él dijo, o ella dijo que posiblemente una procariota entró con la finalidad de parasitar a un eucariota, pero cuando entra, hay todo un artículo que relata esto, y cuando entra, en vez de parasitar, se quedó a vivir, pero de manera mutualista, porque algunas de estas procariotas empezaban a fabricar glucosa y otras empezaban a producir ATP. Entonces se quedaron con la célula y ahí fue donde surgen estas organelas semiautónomas. ¿Sí? La teoría endosimbiótica, claro, ¿no? Una simbiosis es una convivencia de dos seres vivos. Margulis, en su teoría, pone como prueba el mismo tipo de ADN que el de las procariotas. O sea, una mitocondria tiene su mismo tipo de ADN que las procariotas, circular y desnudo. No presenta histonas. No hay histonas en este ADN. Otro dato importante es que tampoco tiene ribosomas 80S, tiene ribosomas 55 y también en algunos se ha encontrado 70S. Más tienen los 55. O sea, los ribosomas 55S son pequeños. Otra de las pruebas que plantea Margulis es que la mitocondria hace su bipartición como si fuera una bacteria. Crece, duplica su ADN, puede hacer replicación de ADN, puede hacer síntesis de proteínas, y se parte en dos, y origina en este caso dos mitocondrias. Entonces, estas pruebas es lo que a Margulis le lleva a plantear su teoría de la posibilidad que se han formado a partir de otros microorganismos. ¿Ya? Eso es lo que plantea Margulis. La teoría endosimbiótica es la teoría que explica cómo se pudo haber originado una mitocondria, cómo se pudo haber originado un cloroplasma. ¿Ya? Profe, ¿por qué se le llama semiautónoma? Porque como tiene su propio ADN y tiene su ribosoma, entonces ellos pueden hacer la síntesis de proteínas. No fabrica todas sus proteínas, porque otras va a tener que recibir del citoplasma, pero sí fabrica una gran parte de las proteínas que necesita ella. ¿Está bien? Y bueno, si nosotros vemos sus partes, encontramos a la membrana externa que tiene esteroides, porque es de la eucariota, ella es de la eucariota, pero la membrana interna no tiene esteroides, porque se sobreentiende que esa membrana es de la procariota que entró. O sea, en la mitocondria una membrana tiene esteroides, la otra no presenta esteroides. ¿Por qué no? Porque se sobreentiende que esta membrana le pertenece a la procariota. Más bien, ¿qué cosa presenta la membrana? Los mesosomas, que acá ya se conoce con el nombre de ¿qué? Crestas mitocondriales. Claro, ¿no? Los mesosomas que ustedes revisaron en la célula procariota, acá en la mitocondria ya se le conoce como crestas mitocondriales. ¿Y qué cosa contiene una cresta? Miren, he sacado una de las crestas mitocondriales y tiene un paquete de proteínas a las cuales se le llama cadena transportadora de electrones.
¿Sí? En el tema de metabolismo, cuando realicen ustedes respiración celular, van a encontrar que en la última etapa de la respiración celular se lleva a cabo en la cresta o membrana interna. ¿Y qué cosa tiene la membrana interna? Una cadena transportadora de electrones. Está formado principalmente por una proteína llamada citocromo C. Citocromo C. Estos son los citocromos C. Pero tiene otra proteína también conocida como ubiquinona o conocida como coenzima Q. Ubiquinona o coenzima Q. Así le llaman a ella. Y hay una que es el receptor para esta molécula llamada FAT, que se llama flavoproteína. Ahí está. Esta recibe al FAT, una flavoproteína. ¿Sí? Todo esto forma la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Pero ella no funciona sola. ¿Con quién funciona toda esta cadena transportadora de electrones? La cadena transportadora de electrones funciona con todo esto, muchachos, que estamos viendo por acá, a la cual se le llama partícula F. Esto se conoce como partícula F. ¿Y qué cosa tiene la partícula F? En la cabecita tiene la enzima ATP sintasa, la que va a producir el ATP. Y ahí se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Entonces, cuando ustedes vean el tema de metabolismo, la última etapa, donde se lleva a cabo o donde va a ser realizado en la cresta mitocondrial, debes de saber que hay una cadena transportadora de electrones y hay una enzima ubicada en la partícula F. ¿Está bien? Eso es lo que encontramos. Ahora, otra cosita, entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio. Ese espacio se llama intermembrana o también le llaman cámara externa. También se le llama cámara externa. ¿Sí? Este espacio se le llama cámara externa o intermembrana. ¿Sí? No se vayan a olvidar eso. Y el líquido que tiene la mitocondria, ¿cómo se le conoce? Todo el juguito que tiene la mitocondria se le llama matriz mitocondrial o mitosol. ¿Ya? Normalmente cuando se hace citología solamente se menciona, pero ojo, esta matriz no vayas a pensar que está llena de aire. No, ¿qué cosa contiene la matriz mitocondrial? Mira lo que tiene. NAT, FAT. ¿Qué más contiene aparte de NAT y FAT? También contiene, mira, también contiene GDP. También contiene ADP. También contiene coenzima A. Tengo que poner eso porque cuando explico respiración celular, muchos jóvenes dicen, profe, ¿dónde sale el NAT? ¿Dónde sale? No sale. El NAT estuvo todo el tiempo acá, porque la matriz contiene NAT, FAT, ADP, GDP, fósforo inorgánico, tiene coenzima A, tiene enzimas, la citratoaconitasa, la deshidratasa, la alfa-cetoglutarasa, tiene varias enzimas. Pero normalmente cuando hacemos citología, no colocamos eso, ¿no? Y por esa razón me veo en la necesidad de ponerlo. Oye, por si acaso, acá en la matriz hay NAT, hay FAT, hay GDP, hay P, hay enzimas, hay ADP, hay coenzima A. Cuando tú estudies ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, formación del acetil, ya sabes que todo eso está ahí presente. Entonces no es que aparecen, ellos están ahí. ¿Ya? ¿Estamos claros? Listo, entonces esa es la matriz mitocondrial importantísima porque ahí se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs. Ahí se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs. Profe, ¿para qué sirve toda la mitocondria? Son las centrales energéticas. Ahí se lleva a cabo la producción de ATP. Ahí se va a producir el ATP. En los exámenes, ¿cómo te preguntan? En los exámenes te preguntan, si una célula demanda más energía, ¿qué organela debe tener en gran cantidad? Mitocondria. Y en el cuerpo, ¿qué células son las que tienen
mayor cantidad de mitocondrias. La célula muscular, la célula hepática y las neuronas. Son las que gastan más energía. Entonces, la mitocondria está relacionado directamente con la producción de ATP. Y para poder obtener ese ATP, el proceso se llama respiración celular. ¿Ya? Esta es la función y este es el proceso. Antiguamente a las mitocondrias también se le llamaba condriomitos. Condriomitos se le llamaba. Y las plantas, las algas, las levaduras, las amebas, nuestras células y de los demás animales, todas tienen. Las únicas que no tienen mitocondria son las bacterias, las cianobacterias, las lactobacterias. Y de nuestras células, ¿qué célula nuestra no tiene mitocondria? A ver, una que perdió su mitocondria, se deshizo de su mitocondria. ¿Qué célula de nuestro cuerpo no tiene mitocondria? Bueno, en realidad no tiene ninguna organela. ¿Ya? Los eritrocitos, claro, los glóbulos rojos no tienen mitocondria. No hay mitocondria en los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo, por eso, al no tener mitocondria, no puede hacer ciclo de Krebs, formación de acetil, fosforilación oxidativa. No tiene, muy bien, ¿eh? Los eritrocitos, muy bien, así es. No presentan, en este caso, no tienen mitocondria. Muy bien, Gerson, así es. Listo, eso es lo que podemos hablar respecto a las mitocondrias. Vamos ahora a los plastidios. ¿Qué cosa podemos mencionar con respecto a los plastidios? Los plastidios no lo tienen todos. Los plastidios lo van a tener solamente las células vegetales. Solamente las células vegetales presentan plastidios. Algas, plantas. Profe, ¿los hongos? No, los hongos fueron sacados del reino de las plantas por carecer de plastidios. No presentan plastidios. ¿Sí? No presentan plastidios. En este caso, muchacho, no presentan plastidios los cloroplastos. Los plastidios, los hongos no tienen plastidios. Por eso fueron sacados del reino de las plantas. Los plastidios derivan de uno solo. Él es el precursor. Si por ahí te preguntan quién es el precursor de todos los plastidios, el precursor de todos los plastidios es el proplastidio. Él origina a todos. ¿Ya? Origina a todos. Y como origina a todos, ahí está, como él origina a todos, como él es el precursor y él origina a todos, entonces él va a formar, ¿a quién va a formar? Al plastidio más importante en la planta. Ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es el plastidio? ¿Cuál es el plastidio de mayor importancia vegetal? Respuesta, cloroplasto. Él es el plastidio de mayor importancia en la planta. El cloroplasto es el que tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque ahí se fabrica el alimento. Acá se fabrica el alimento que la planta necesita. Y para ello, la cianobacteria tenía laminilla fotosintética. No sé si se acuerdan ustedes de una cianobacteria. Y esta cianofita tenía laminillas. Y ahí tenía pigmentos. ¿Qué pasó acá? La cianobacteria, porque en realidad, según Margulis, el cloroplasto proviene de una cianobacteria. La laminilla se separó y se juntó con otra laminilla, con otra, y formó un paquete de sacos membranosos, a la cual todo ese paquete de sacos verdes
membranosos, le llaman grana. Ahí está. Esto se conoce como la grana. ¿Qué cosa es la grana? Conjunto de tilacoides, donde ahí se lleva a cabo la fase luminosa. Pero, profe, ¿qué cosa tiene un tilacoide? Acuérdate que en las cianofitas el tilacoide era una laminilla fotosintética y en una bacteria era el mesosoma. O sea, el mesosoma cambió a laminilla y cambió a tilacoides acá. Y se acumularon y formaron a la grana. ¿Y de qué está hecho un tilacoide? Un tilacoide se parece mucho a la cresta. ¿Por qué? Tiene su partícula F. Mira, tiene su partícula F. Con su ATP sintasa. Pero tiene paquetes de clorofila que se llaman fotosistemas. Fotosistema 2, fotosistema 1. Fotosistema 2, fotosistema 1. Presenta dos fotosistemas. ¿Entendido? O sea, un cloroplasto en sus tilacoides presenta dos fotosistemas. ¿Ya? En cambio, una bacteria en su mesosoma solo tiene el fotosistema 1. No tiene los dos. ¿Y qué cosa hay entre los fotosistemas? Una cadena transportadora de electrones. Mira, esta es la cadena transportadora de electrones. Tiene nombre también. Esta se llama, por ejemplo, vamos a ponerle acá su nombre, número 1. Ponemos por acá la plastocianina. O, perdón, la plastoquinona. ¿Sí? Acá, número 2, es un citocromo. El citocromo B6F, que ustedes lo van a ver en fotosíntesis. Número 3, la plastocianina. Ahí está la plastocianina, muchachos. La plastocianina. ¿No? Y junto con los fotosistemas, esto formaría el cuantosoma. Así es. Junto con los fotosistemas, formaría el cuantosoma. Claro que cada fotosistema está unido a una proteína importante. Por ejemplo, el 2 está unido a una proteína llamada Z, o le llaman también el complejo manganeso-proteína, porque depende del cofactor manganeso. Y el fotosistema 1 está ligado a la ferredoxina y a una enzima llamada NADP reductasa. Todo eso lo van a ver en fotosíntesis, pero acá hacemos el detalle que eso, todo lo que está en la membrana del tilacoide, se llama cuantosoma. Todo lo que se encuentra en la membrana del tilacoide se le conoce como cuantosoma. ¿Entendido? Todo lo que está en la membrana del tilacoide se le conoce con el nombre de cuantosoma. Es la unidad fotosintética. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Cómo se llama la unidad fotosintética? La unidad fotosintética se llama cuantosoma. ¿Ya? Eso se llama cuantosoma. La unidad fotosintética es el cuantosoma. ¿Estamos claros? Listo. ¿Pero qué más tiene? El cloroplasto también tiene un juguito que se llama matriz. Esa matriz acuosa es el estroma. ¿Y qué cosa contiene en el estroma? Las enzimas para hacer el ciclo de Calvi. Una de las enzimas más importantes de Calvi, ustedes recordarán que es la rubisco. La enzima rubisco, ¿no? Así es, la enzima rubisco es una de las enzimas más importantes que tiene el estroma del cloroplasto. Profe, ¿y qué ocurre ahí? La fase oscura, la fase donde se forma la glucosa, porque en la luminosa no se forma, en la oscura se forma la glucosa. ¿Entendido? Él es el plastidio más importante de las plantas. ¿Cuál es su papel? Su función es elaborar compuestos orgánicos, principalmente azúcares. ¿Ya? La función que tiene es la elaboración de compuestos, orgánicos. ¿Y mediante qué proceso? Mediante la
fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis, entonces el cloroplasto elabora alimento. ¿Está bien? Acá brilla mucho, ¿no? Voy a cerrar esta parte. Ya. Pero no es el único plastidio, muchachos. No es el único plastidio. No es el único plastidio. Y el proplastidio puede dar origen a otros, conocidos como los cromoplastos. ¿Dónde encontramos a los cromoplastos? A los cromoplastos los podemos encontrar en dónde, a ver, muchachos. En las hojas. ¿Dónde más lo podemos encontrar? También en las flores. Sí, le pueden dar color a las flores. Ojo, a las flores normalmente el que le da color son las vacuolas. Normalmente las vacuolas le dan color. Pero también a algunas flores le puede dar color los cromoplastos. ¿Sí? ¿Dónde más pueden estar? Frutos. Claro, si las flores cuando se fecundan forman frutos. Puede estar también en las raíces. O sea, en todos los órganos de la planta. Ahí está. Y estos cromoplastos, ¿qué cosa guardan? Guardan carotenoides. Tienen a los carotenoides. Uno de los carotenoides que puede tener, como el caso de la papaya, la zanahoria, es el beta-caroteno. El beta-caroteno es el pigmento anaranjado en el melón, en la mandarina, en la naranja. ¿Sí? Este beta-caroteno ayuda porque forma la vitamina A. Es un terpeno en realidad. Es un terpeno. Él es importante porque su destrucción permite sintetizar vitamina A. Y con eso tu vista está protegida, pues, muchacho. Vas a tener una buena visión, ¿no? Claro, por la de comer frutos anaranjados. Otro, la xantófila. La xantófila, ¿qué cosa contiene? La xantófila es el pigmento amarillo. Y si es el pigmento amarillo de las plantas, en el zapallo, en la maracuyá, en ellos lo podemos, en este caso, mencionar. Le podemos mencionar en este caso, en el caso del zapallo, la maracuyá, también está en el níspero, en el zapallito, en la piña, en el plátano, ahí te encontramos. Esta xantófila, por si acaso, combate úlceras. Combate úlceras. Sí, acá estamos viendo que combate úlceras. ¿Sí? Ahí está. Por ejemplo, si alguno de ustedes sufre de úlceras, ahí podemos en este caso mencionar que está presente. Y el licopeno, ¿dónde se encuentra? En frutos rojos. El rocoto, el pimiento tiene bastante licopeno. Sí, ¿y el licopeno para qué sirve? Por si acaso a las personas que comen bastante frutos rojos, mejora su sistema circulatorio. Sí, permite una mejor irrigación del cuerpo. Frutos rojos, rojitos. Sí. El licopeno. Esos son los cromoplastos. Pueden guardar pigmentos anaranjados, amarillos y rojos. ¿Ya? Pero el plastidio o el proplastidio puede formar otro grupo de plastidios a la cual se le llama leucoplasto. Leucoplasto. No guarda pigmentos. Ojo con eso. El leucoplasto no tiene pigmentos. Este leucoplasto no presenta, muchachos, pigmentos. Y como no presenta pigmentos, entonces, ¿qué cosa guarda? Materiales de reserva de la planta. Por ejemplo, si tenemos una papita, guarda almidón. Amiloplasto su nombre. Amiloplasto. Si tenemos una semilla de una planta como el girasol o como una planta del algodón, guarda aceites. De ahí se sacan los aceites. Oleoplasto, guardan aceites. Los oleoplastos almacenan aceites en sus semillas. Esos son los oleoplastos.
Y si tenemos los proteinoplastos, entonces, ¿qué decimos? Los proteinoplastos, a ellos almacenan proteínas. Ellos almacenan proteínas. En la soya, por ejemplo, ahí hay bastantes proteinoplastos. O sea, los leucoplastos guardan aceites, guardan proteínas, guardan almidón, sustancias de reserva. Los cromoplastos, pigmentos de hojas, flores, frutos, raíces. Y los cloroplastos guardan clorofila para hacer fotosíntesis. De estos plastidios, ¿quién es el que tiene su ADN y su ribosoma? El que tiene su ADN y el que tiene sus ribosomas es el cloroplasto. Ahí está, miren, su ADN circular y acá presenta sus ribosomas 70S. Así es. Tiene su propio ADN circular. ¿Ya? Tiene su propio ADN circular. Y también, en este caso, presenta sus ribosomas. (70S). ¿Ya? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Estamos claros entonces con los plastidios? ¿Todo bien? Ya, ahora, tengan mucho cuidado porque en las claves de las preguntas pueden encontrar etioplasto. Y uno puede pensar, profe, ¿el etioplasto es otro plastidio? Usted solamente nos enseñó cloroplasto, leucoplasto y cromoplasto. ¿El etioplasto es otro plastidio? No. El etioplasto viene a ser el cloroplasto en ausencia de luz. Un ejemplo, tengo una hojita verde. Verde porque tiene cloroplasto, y el cloroplasto tiene clorofila, y está activa porque recibe luz. Coloca una hoja, ya esto lo puedes hacer si quieres en tu jardín, coloca una hoja debajo de la tierra, ¿no? Tápala con tierrita, una hoja verde, y me dices qué pasó con la hoja después de una semana. Lo vas a encontrar marrón, oscuro. ¿Qué pasó? Ya el cloroplasto, en este caso, al no recibir luz, se ha inactivado y ha formado el etioplasto. Es cuando está oscuro. ¿Sí? Y cuando hay oscuridad, el cloroplasto se inactiva y se vuelve etioplasto. Etioplasto. Y la clorofila se convierte en feofitina. O sea, la feofitina es una clorofila sin luz. Fue preguntado en un examen de otras universidades de provincia, por ejemplo, interesante. ¿Qué pasa con las hojas que están expuestas a la oscuridad? ¿Qué compuesto se forma? Y la respuesta era feofitina, porque las hojas cuando tienen luz, la clorofila está activa, pero cuando no hay luz, se convierte en feofitina. Profe, ¿puede volver a clorofila? Sí, si las células tienen la reserva para poder hacerlo, sí lo pueden volver. Y eso nos podemos dar cuenta en una papita. Una papa es un tallo. Ese tallo lo ves ahí marrón, un tubérculo. Pero ¿qué pasa cuando lo colocas en la ventana? En la luz. La papa que está expuesta a la luz deja de ser muy marrón y se pone, la cáscara se va poniendo verde. Ah, entonces, ¿qué pasó? La papita, su cáscara estaba con etioplastos. Pero cuando lo llevo a la luz, la papa se empieza a activar su cáscara y su cáscara, como tiene etioplasto, se activa para volver a formar cloroplasto. ¿Entendido? ¿Ya? Eso es lo que podemos encontrar entonces de los etioplastos. Muy bien, muchachos. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar. ¿Estamos claros, no, muchachos? ¿Todo bien? Ya. Vamos entonces. Cromatina me dice, ¿no? Ya, a ver, vamos a hablar un poquito de cromatina. A ver, vamos a repasar un poco de lo que ustedes han hecho de cromatina. A ver. Bueno, acá sí tenemos que trabajarlo a la pizarra porque no tengo eso.
Vamos entonces. Vamos a trabajarlo entonces acá en la pizarrita. Ya. Como esto ya le tomé foto, acá lo podemos trabajar, muchachos. A ver. Ya. A ver, muchachos, ¿qué podemos recordar de la cromatina y sus variantes? ¿Cierto? A ver. A ver, muchachos. Cuando se vio núcleo, cuando ustedes han revisado la parte del núcleo, el núcleo está definido por una doble membrana porosa. ¿Sí o no? Claro, es una doble membrana porosa que presenta ribosomas adheridos a la superficie externa, ¿no? A la superficie externa. ¿Cierto? Ya está, eso es lo que ustedes han revisado. Acá tiene una cámara perinuclear, seguramente han conversado de esta cámara perinuclear, ¿cierto? Ya está. Y luego han visto, muchachos, que debajo de todo ello está la lámina nuclear. La lámina nuclear está hecha de filamentos intermedios, por si acaso, ¿eh? Esto sería la lámina nuclear, que está formado por filamentos intermedios. ¿Y a quién encontramos ahí? Ahí vamos a encontrar a la cromatina, en la cual el 90% de la cromatina se encuentra pegada a la lámina nuclear. Y como esa cromatina se encuentra pegada a la lámina nuclear, está parcialmente condensada. Digo parcialmente porque no podemos asegurar que está en un 100% condensada. Podemos decir que está parcialmente condensada. Y esa cromatina que está parcialmente condensada, muchacho, esa cromatina es la que se conoce como heterocromatina. ¿Ya? Ahí está la heterocromatina. ¿Cuánto de la heterocromatina está presente en el núcleo? La heterocromatina está presente, muchachos, en un 90%. ¿Sí? 90% es heterocromatina. Ya está. ¿Por qué le llaman inactiva? ¿Por qué se le conoce inactiva? Porque su información está parcialmente condensada. ¿Ya? Se le llama inactiva porque está parcialmente, muchachos, condensada, empaquetada. Y si está empaquetada, no se puede ver su información, no se puede leer por un ARN mensajero. Está parcialmente condensada. Pero acá hay dos variantes. Claro que sí, muchachos. Hay dos variantes. ¿Sí o no? Ustedes han visto dos tipos de heterocromatina. ¿Cuáles son? Ustedes han visto dos tipos de heterocromatina. ¿Cuáles son, muchachos? A ver, dos tipos de heterocromatina. ¿Cuáles son esos tipos? Había una que se puede, claro, la facultativa, muy bien. La facultativa. Y la otra, ¿cómo se conoce? La otra se conoce como la constitutiva. Ya está. A ver, ¿cuándo se dice que es facultativa y cuándo se dice que es constitutiva? Vamos a explicarlo. Mira, la facultativa es la que se expresa en algunas células y en otras no. A ver, ¿cómo es eso? La facultativa es la cromatina que se expresa en algunas células
y en otras no. Así es. Pero ¿cómo es eso que se expresa en algunas células y en otras no? Ya, vamos a trabajar con un ejemplo para que se pueda entender esto. Miren. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Ya está. Yo voy a sacar una célula de la glándula mamaria. ¿Ya? Esta célula es de la glándula mamaria. ¿Está bien? Ahí está. Esto corresponde a una célula de la glándula mamaria. Como tú sabes, esta célula se encarga de producir la leche. Claro. ¿Ah? Se encarga de producir la leche. ¿Está bien? Claro, esa es la célula de la glándula mamaria. Y para producir la leche tiene que tener genes para producir la caseína. Y yo tengo acá una célula del páncreas. ¿Ya? Una célula del páncreas. Y como tú sabes, la célula del páncreas tiene que tener la información para producir insulina. Claro, que es una hormona. ¿Cierto? La pregunta es, ¿tendrán el mismo ADN la célula de la glándula mamaria y la célula del páncreas? La pregunta que yo les hago a todos ustedes, ¿tendrá el mismo ADN? ¿Qué me dirías? ¿Tienen o no tienen el mismo ADN? No. Ya. Bueno, muchachos, la respuesta es sí, tienen el mismo ADN. ¿Cómo es eso? Mira, supongamos que el azul es el gen para producir caseína, ¿ya? El color azul. Y el amarillo es el gen para producir insulina. Todas nuestras células tienen el mismo ADN. Todas tienen la misma información genética. O sea, profe, ¿él tiene el gen para producir insulina? Sí. ¿La de la glándula mamaria, profe, de la mujer? Sí. Pero ¿cómo se encuentra ese gen para producir insulina? Mira cómo se encuentra. Empaquetado. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo se encuentra el gen para producir la caseína? Ah, como yo soy glándula mamaria, yo tengo que producir leche, entonces yo tengo que activar ese gen. Ah, y por eso se activa en ella. Se desenrolla. ¿Te das cuenta? En cambio, de la célula del páncreas también tiene los dos genes. Bueno, tiene todos los genes que ella tiene. Pero, ¿cuál va a ser el que está activo? Ahora, el que está activo va a ser el gen de la producción de la insulina. Claro, se activa ese gen y el otro gen que produce caseína está empaquetado, no se va a expresar, pues, ¿no? O en este caso, una célula del páncreas no va a producir caseína de la leche. ¿Te das cuenta? Esa es la facultativa, la que tiene la facultad de estar en algunas células inactivo y en otras activo. Eso se llama facultativo. ¿Me dejo entender? Esa es la facultativa. Y profe, ¿cuál es la constitutiva? Todos tienen los mismos genes, así que todas van a tener oncogenes. ¿Qué es un oncogen? Un oncogen es aquel que activa el cáncer. Profe, ¿todos tenemos ese gen? Todos. Todas nuestras células tienen ese gen. Pero en todas, ¿cómo permanece? ¿Cómo permanece? Inactivo. Esa es la constitutiva. En todos permanece inactivo. ¿Te das cuenta? Dormido. Así es. Hasta el momento que de repente una señorita pues tenga una alteración en su glándula mamaria y se produzca un cáncer de mama. O de repente un jovencito tenga una alteración en su páncreas y se exprese por mutación y tenga cáncer del páncreas. ¿Te das cuenta o no? Eso es, se puede activar en algunos, pero siempre están dormidos. Siempre están dormidos. Esa es la constitutiva. Ya está, eso es todo, muchachos. Nada más, eso es lo que tenías que saber acerca de la facultativa y la constitutiva.
Todas nuestras células tienen la misma información genética, pero hay una heterocromatina facultativa, el cual permite que algunos genes se expresen en unos y en otros no. Esa es la facultativa. Mientras hay otros que nunca se expresan, la constitutiva, salvo casos de mutaciones. En todas las células está inactivo. ¿Ya, muchacho? Sí, se puede activar en algún momento. Claro, los oncogenes y los proto-oncogenes, incluso hay genes, los genes VOX o saltarines, todos estos genes se pueden activar. Sí, es todo un tema de los oncogenes y los proto-oncogenes. Se estudia bastante en medicina y también en la parte de bioquímica o biología molecular. Sí, ¿no? Así es, muchachos. La constitutiva en todas las células no se expresa. En todas las células permanece inactivo. En todas las células permanece inactivo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Entendió, muchacho? Sí, ¿no? Ya está. Entonces, no te olvides eso, ¿ah? Un oncogen es aquel que activa al cáncer. Todos lo tenemos, ¿ah? Todos. Ya está. En cambio, la eucromatina es lo que siempre se va a transcribir. Claro, o sea, ¿qué tiene que formar tanto la glándula mamaria como la célula del páncreas? Todas las células, ¿qué tienen que formar? Tienen que formar tubulina, tienen que formar las proteínas del citoplasma, todas tienen que formar ADN, en este caso polimerasa, porque van a sintetizar proteínas. ¿Sí o no? Todas esas proteínas se van a sintetizar a partir de ello. La eucromatina, la activa, esta es la que permanece activa en todas, ¿no? Eucromatina. Los genes siempre se transcriben, ¿ya? Tenemos solamente un 10%. O sea, mira, hay un gran porcentaje de genes que no transcribimos. ¿Ya? La eucromatina, muchacho. ¿Qué decimos? La eucromatina, los genes siempre se transcriben. Siempre van a ser copiados en un ARN mensajero. Por eso, ¿cómo le llaman a la eucromatina? Le llaman la activa. ¿Ya? Siempre se transcribe. Es el 10% y es la activa, la cromatina activa. Muy bien, ahí está. Eso es lo que de repente no les había quedado un poco claro respecto a esos tipos de cromatina. Y bueno, lo otro de la parte de cromatina, de los cromosomas, ¿no? Claro, muchachos, cuando ustedes han visto cromosomas, muchachos, igual que el ADN, pasa por estructuras, es algo así, mira. Yo tengo por acá una molécula de ADN, o sea, una cadena de ADN. Si tiene una cadena nada más, estructura primaria. Ahora yo tengo dos cadenas de ADN. ¿Cómo se tienen que unir? Dos cadenas de ADN, ¿cómo se tienen que unir? Profe, por puentes de hidrógeno. Ya, esa es la estructura secundaria. Ya, entonces, cuando forman dos cadenitas y mediante las bases nitrogenadas se unen por puentes de hidrógeno, tenemos a la estructura secundaria. Esa es la estructura secundaria. Y en esa estructura secundaria, ustedes saben que se puede asociar con unos cilindros de histonas. ¿Cómo se llaman esos cilindros? Octámeros. Claro, ¿se acuerdan de los octámeros? ¿Se han visto eso, sí o no? Claro, profe, le da dos vueltitas al ADN y ahí tenemos la unidad repetitiva que es el nucleosoma. Ahí está el nucleosoma. ¿Qué es el nucleosoma? La unidad que se repite en la cromatina. ¿De qué está formado el nucleosoma? Está formado
¿De qué está formado el nucleosoma? Está formado de 2 vueltas de ADN más un octámero de histonas. Ese es el nucleosoma que ustedes han revisado. Pero ¿qué pasa si se juntan? Si se juntan, muchachos, 6 nucleosomas. ¿Qué cosa se forma cuando se juntan 6 nucleosomas? 6 nucleosomas o también se pueden juntar 8. Esa es su estructura terciaria. ¿Cómo se llama cuando se juntan, en este caso, 6 nucleosomas o de repente 8? Tiene un nombre eso, muchachos. ¿Cómo se le conoce cuando se juntan 6 nucleosomas o en total 8 nucleosomas? ¿Cómo se le conoce eso? Eso ya es una estructura terciaria. Esa es una estructura terciaria. ¿Cómo se llama? Se llama, nada, solenoide. Ese es el solenoide. Sí. ¿Qué estará hablando? Estarán diciendo algunos. Este es el solenoide, muchachos. Y el solenoide es la unión de 8 a 6 nucleosomas. Sí, 8 a 6 nucleosomas se juntan. Es como un protómero. ¿Se acuerdan de la proteína cuando llega a su estructura terciaria, forma un protómero? Ya, algo así. Un solenoide es como un protómero. Y si junto varios protómeros, entonces ahí se puede ver la estructura cuaternaria. Y la estructura cuaternaria de un ácido nucleico, ¿cómo se llama? Cromosoma. Ahí está la estructura cuaternaria, en este caso del ADN. Donde esta parte, donde está muy empaquetado, es justamente la constitutiva. La constitutiva está formando este tipo de mayor condensación. Por eso, ¿cómo se llama ahí? ¿Cómo se le conoce a ello? A ello se le llama constricción primaria. O llamado también, ¿cómo se le llama también? Centrómero, también se le llama. Centrómero. ¿Ya? También se le llama centrómero. Pero ustedes saben perfectamente que cuando un cromosoma solamente tiene un brazo, todo esto es un brazo, se le llama cromosoma, ¿de qué tipo? Anafásico. Y cuando hace la replicación del ADN, lo que nosotros podemos tener por acá es un cromosoma metafásico. Ahí está el cromosoma metafásico. ¿Qué diferencia hay? Es que el cromosoma metafásico tiene cromátides hermanas. Tiene cromátides hermanas. 2. ¿No? Este es el centrómero. Y de acuerdo a la posición del centrómero, encontramos tipos de cromosomas. ¿Cuáles son esos tipos de cromosomas que nosotros podemos hallar en la célula? ¿Cuáles son los tipos de cromosomas que nosotros podemos hallar en la célula? ¿Cuáles serían, muchachos, los tipos de cromosomas? Los tipos de cromosomas que nosotros podemos hallar en la célula son los siguientes. Ahí está, cuando tienen los brazos del mismo tamaño. Ahí está, mira. Tienen del mismo tamaño. ¿Cómo se llama ello? Se le llama metacéntrico. Muy bien. Este es el metacéntrico. Es un cromosoma metacéntrico. Es aquel que tiene los brazos superiores iguales a los brazos inferiores. ¿Cómo se le llama a estos brazos? Le llama los brazos P. O cortos también le llaman. Cortitos. Y a ellos los brazos Q. O también, ¿cómo se le llama? Largos. Largos. Entonces, ¿cómo es acá P y Q? ¿Cómo es el brazo P y el brazo Q? El brazo P y el brazo Q son iguales. Son iguales. En cambio, hay otros cromosomas como el X, el cromosoma X, muchachos, que tenemos tanto los varones como las señoritas. Los brazos P son ligeramente más cortos. Ligeramente. Un poquito, pues, ¿no? Un poco más cortos. Entonces se le llama submetacéntrico. Ese es el
metacéntrico, ligeramente. ¿Ya? También lo podemos tener. Pero hay otro que ya su brazo P se ha reducido demasiado. Miren ahí. Y si se ha reducido demasiado, entonces a él, ¿cómo lo vamos a llamar? Acrocéntrico. Esto de acá se conoce como un cromosoma acrocéntrico. Pero ¿qué pasa con esos cromosomas acrocéntricos? Esos cromosomas acrocéntricos pueden formar una estructura conocida con el nombre de satélites. Ojo con eso, Los cromosomas acrocéntricos forman satélites. ¿Qué son los satélites? Son estructuras para evitar que se junten los brazos superiores. Como son muy chiquitos, como son muy pequeños, se pueden juntar y entonces evitan el plegamiento. Sí, para que no se junten, entonces hay este tipo de cromosomas conocido o estas estructuras conocidas como satélites. Satélites. Pero el que sí no tenemos, no va a haber, muchachos, es el telocéntrico. No hay telocéntrico. ¿Dónde se encuentra el telocéntrico? Esto solo se encuentra en algunos animales, algunos reptiles, algunos anfibios. No tenemos telocéntrico. No hay. Claro, no hay telocéntrico. En el caso del telocéntrico, no posee brazo P, o sea, no tiene brazo corto y está ausente en humanos. Esto está ausente en nosotros, ausente en humanos. ¿Ya? No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar. Profe, ¿y las partes del cromosoma? Bueno, esto que está más condensado es la constricción primaria, es la heterocromatina constitutiva, conocida también ¿con qué nombre? A la constricción primaria, por ubicarse casi al centro. ¿Cómo le llaman a la constricción primaria? Muy bien, centrómero. Así es, centrómero. Muy bien, muchachos, centrómero. Pero también tienen constricciones secundarias. Estas constricciones secundarias están relacionadas con el envejecimiento celular. Claro. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando en edad, el cromosoma se va cortando, o sea, va reduciendo su tamaño. ¿Sí o no? Perdemos genes. ¿Y qué pasa si vamos perdiendo genes? Vamos perdiendo genes. Entonces, cuando se van perdiendo genes, estos también pueden activarse. Claro, se pueden activar. Por eso que en qué personas tiene predisposición para activar el cáncer, en las personas de mayor edad. ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque como se está cortando, entonces los genes que estaban inactivos se pueden activar. ¿Sí o no? Estos se llaman telómeros. La constricción secundaria se le conoce como telómero. Telómero. ¿Ya, muchacho? Telómero. Ahí hay una enzima llamada telomerasa que trata de completar el pedazo de ADN que falta. Y por eso no envejecemos tan rápido como otras especies, ¿no? Gracias a esta telomerasa. Sí, las personas de mayor edad, ¿no? Por ejemplo, mis telómeros, obviamente mis telómeros están cortitos con respecto al tuyo. Los tuyos están más largos. Y obviamente en un niño de 3 años, obviamente sus telómeros obviamente están más grandes, ¿no es cierto? Poco a poco se van cortando, se van haciendo chiquitos, y bueno, esa es la naturaleza, ¿no? El envejecimiento que es natural en todos nosotros. ¿Ya? Muy bien, muchachitos. Ese es, y algo más, es las plaquitas donde se une, acá están las plaquitas de proteína, donde se unen las fibras del huso acromático que van a permitir su movimiento. Como permiten su cinética, claro, porque gracias a estas plaquitas, las fibras del huso acromático se unen a esto y permiten que se mueva, arriba, abajo, al medio.
Entonces, por eso, ¿cómo le han puesto a él? A él le han puesto de nombre cinetocoro. ¿Ya? Cinetocoro. Ahí es el punto de fijación del uso acromático. ¿Ya? Ahí se fija el uso acromático. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Chismes? No sé qué hago trabajando feriado, joven. A ver, bueno. Me dicen por acá. Profe, los oncogenes están de manera constitutiva hasta que se expresa y pasan a ser facultativa. No, ya cuando se acortan, entonces estos oncogenes se exponen a daños. Y ahí es donde se activan. O sea, una mutación puede provocarle una reacción química, exotérmica, ¿no? Una radiación externa también puede provocarlo. Entonces, cuando se reducen los telómeros, los oncogenes que estaban empaquetados, entonces quedan expuestos a que se activen en este caso, por los factores mutagénicos, radiaciones, reacciones internas, ¿no? Ahí es donde puede activarse. ¿Ya? Así es, así es. ¿Cómo son los cromosomas monovalentes y divalentes? Bueno, en este caso, este sería un monovalente, bueno, ¿por qué se le llama monovalente? Porque de alguna forma lleva solo un valor, el del papá. ¿Qué dice el valor de papá? Ojos oscuros. Ahí, ese es su valor. Acá también, ojos oscuros. ¿No? ¿Qué dice? Cabello lacio. Ahí está, cabello lacio. Acá, cabello lacio, porque estas dos son exactamente iguales. No te olvides que las cromátides hermanas tienen iguales genes, pero diferentes, tienen en este caso los mismos genes y los mismos alelos. Igual genes, igual alelo. ¿Ya? En cambio, en los cromosomas bivalentes es cuando se junta el de mamá y el de papá. Claro, mamá trae otro valor. Mamá de repente trae ojos claros, trae cabello rizado. Entonces son dos valores. Esos son bivalentes. Son bivalentes. El ADN linker sería lo que se encuentra entre nucleosoma y nucleosoma. ¿Se acuerdan que esto es un nucleosoma? Claro, un octámero de histonas con 2 vueltas de ADN. Esto es otro nucleosoma, también, ¿sí o no? Este es otro nucleosoma. Lo que se encuentra ahí se llama ADN linker. Ahí se encuentra la histona H1, que sirve para establecer parentesco entre las especies. Ahí se encuentra la H1. O sea, el ADN linker, o llamado también espaciador, es lo que se encuentra entre 2 nucleosomas. Entre 2 nucleosomas está el ADN linker. Y ahí está la histona H1. ¿Ya? Listo, muchachos. Te decía. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, ahí lo vamos a dejar, muchachos, por el día de hoy. Cuídense bastante, repasen. Ahí lo vamos a dejar por el día de hoy.